Hola, hoy vamos a ver una partida muy interesante jugada entre Bobby Fischer y Tigran Petrosyan en la final del torneo de candidatos del año 1971. Este match fue ganado con relativa facilidad por Bobby Fischer. Fischer ganó la primera partida, perdió la segunda y bueno, después siguieron tres tablas consecutivas y bueno, parecía que iba a ser un match relativamente parejo, pero bueno, Fischer ganó la sexta y después de eso, bueno, ganó cuatro partidas consecutivas, o sea, ganó el match con cinco victorias, una sola derrota y tres tablas, lo que fue un resultado realmente impresionante, sobre todo considerando que Petrosyan era un jugador muy sólido, muy difícil de derrotar. Bueno, la partida que voy a comentar es la séptima partida del match y Fischer juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, C5, tenemos una siciliana, caballo F3, una siciliana abierta, E6, D4, peón por peón, caballo por D4, A6 y alfil D3. Bueno, en lugar de alfil D3 también se podría jugar caballo C3 o incluso C4 directamente, pero bueno, alfil D3 era la línea que Fischer había preparado para este match. Caballo C6, caballo por caballo. Y en este momento, fíjense, caballo por caballo, bueno, en cierta forma las blancas están ayudando a las negras a reforzar su centro, porque bueno, las negras ahora pueden tomar con el peón B y traer un peón hacia el centro del tablero. Pero bueno, la idea de Fischer es ganar tiempo en el desarrollo, o sea, no quiere perder tiempo defendiendo el caballo, jugando caballo B3, o sea, prioriza el desarrollo rápido de las piezas. B por C6, enroque corto. Fíjense, las blancas ya están, gracias a ese cambio que hicieron, ya están enrocadas y listas para actuar en el centro, preferentemente abrir el centro. Siguió D5, una jugada lógica, obviamente tratando de controlar el centro con sus peones, su peón D5, E6 y C6. Y Fischer juega C4. Con C4 obviamente muestra su intención de abrir lo más rápido posible el centro del tablero, sobre todo considerando que ya tiene su rey enrocado. En esta misma posición, Spassky del match contra Petrosyan anteriormente, en el año 69, había jugado caballo D2 y las partidas habían seguido con caballo F6, dama E2, alfil E7, B3, enroque corto y alfil B2. Y bueno, las dos partidas que jugaron con esta variante terminaron en tablas. Pero Fischer hace la jugada C4, que es una jugada muy interesante, tratando de abrir rápidamente la posición. Caballo F6, peón por peón, peón por peón y peón por. Como podemos ver, fíjense que Fischer elimina los peones centrales, o sea, con eso está demostrando su intención de abrir rápidamente el juego, sobre todo considerando que él ya tiene su rey enrocado y las negras todavía tienen que perder dos tiempos para poder enrocar su rey. Bueno, en esta posición Petrosyan tomó de peón, que es una decisión un poco arriesgada, pero tiene su lógica. Eh, ya que se va a quedar con un peón aislado, probablemente de cualquier modo se vaya a quedar con un peón aislado en D5, es lógico tratar de mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero. Fíjense que si se toma con caballo, caballo por D5, sigue alfil E4, hay que sacar el caballo de la clavada con torre B8, y fíjense, alfil por, dama por dama, peón por, torre de 1 atacando el peón de D5, alfil E6, caballo C3 y torre de 8. Y en esta posición, en las partidas anteriores que se había jugado esta variante, sigue alfil E3. Y bueno, y podemos ver que las, las, las negras se quedan con un peón débil en D5, prácticamente en un prefinal, lo que en teoría es favorable a las blancas. Así que Petrosyan contra peón por peón toma de peón, que lo cual parece razonable porque se queda con el peón aislado pero con muchas piezas en el tablero. Sigo caballo C3, alfil E7, y esta posición ya se había jugado anteriormente en varias partidas, pero Fischer en esta posición hace una novedad teórica, que es la jugada dama 4. Dama 4 jaque, muy bien jugado. Anteriormente se había seguido con alfil E3, enroque y alfil D4. Es una posición ligeramente ventajosa para las blancas. Pero dama 4 parece ser aún más fuerte. Fíjense, en esta posición, Petrosyan hace una jugada realmente muy interesante, que es la jugada dama D7. Fíjense, contra dama D7 las blancas tienen la posibilidad de ganar
ganar una calidad. Fíjense que la idea es, se podría jugar alfil B5. Alfil B5, estoy clavando la dama, o sea, hay que capturar el alfil, no hay otra opción. No quedaría más opción que tomar el alfil. Y se permite a las blancas, bueno, ganar la calidad con dama por A8. Pero en esta posición sigue enroque y podemos ver ahora que la idea de Petrosian realmente es muy interesante, porque ahora el rey blanco en G1 está relativamente desprotegido, está solo, no hay piezas que defiendan su enroque. Y la dama blanca está absolutamente fuera de juego, ya en A8 no tiene mucha participación en el juego. Así que esa es la idea de Petrosian. Fíjense, las blancas podrían intentar, por ejemplo, volver con su dama, con dama 5. A lo que seguiría podría seguir D4, tocando el caballo. El caballo tendría que mover o capturar en B5. Bueno, caballo por B5 parece lo mejor. Alfil B7. Y fíjense, ya en este momento ya existen amenazas. Las negras ya plantean amenazas, como por ejemplo alfil por G2. Si juegan alfil por G2, ya después seguiría rey por, dama G4. Y por lo menos las negras ya se aseguran las tablas por jaque perpetuo. O sea, ya hay amenazas directas por parte de las negras. Podría seguir F3 para parar la amenaza del alfil por G2. A lo que podría seguir alfil C6 tocando el caballo. El caballo tiene que retroceder. Torre A8 tocando la dama. Dama D2. Caballo D5. Fíjense, si ahora sin esta posición, por ejemplo, las blancas jugaran dama por, sería un gravísimo error, porque seguiría torre por A3, peón por, y alfil F6. Y las negras capturan la torre de A1 y bueno, quedan con material de ventaja. Así que contra caballo D5 no se puede tomar en D4, podría seguir dama F2, D3, las negras tienen un peón pasado, un poderoso peón pasado, torre D1, alfil por, peón por, caballo C3 y bueno, es evidente que las negras tienen buen juego a cambio de la calidad sacrificada. Sigue torre 8, alfil B2, caballo 2, rey mueve y dama F5. Y en esta posición existe por lo menos compensación por la calidad de menos. Fíjense que las blancas no pueden activar sus torres, su torre está bloqueada por el peón pasado muy fuerte en D3, el caballo en E2 también es una molestia permanente. En fin, hay muy buena compensación a cambio de la calidad. La otra opción, en esta posición, en lugar de dama 5, era, bueno, quizás se podía jugar torre D1 también, pero igual sigue D4, tocando el caballo. La dama tiene que volver a ponerse en juego de alguna forma, y en esta posición podría seguir caballo G4, por ejemplo, y las negras tienen muchas amenazas. Fíjense, si ahora se tomara, por ejemplo, dama por B5, sería un gravísimo error, porque sigue dama C7, y ahora queda amenazado el caballo de C3, y amenazado el peón de H2. Perderían las blancas inmediatamente. Entonces contra caballo G4, quizás habría que tomar de caballo, a lo que podría seguir caballo por. Caballo por es brillante. Rey por y alfil B7. Y fíjense, ya existen amenazas directas, como por ejemplo dama G4. Si las negras juegan dama G4, se termina la partida porque no hay forma de defender el peón de G2. Y bueno, se le da mate al rey blanco en pocas jugadas. Así que probablemente la única opción sea retroceder con el rey, pero igual sigue dama G4. Y si las blancas defienden, alfil por G2. Y si se toma, cae la torre de G1. Bueno, y si no se toma, el rey queda totalmente expuesto al ataque de la dama negra. Así que estas variantes son solamente no son las únicas posibilidades, pero más o menos creo que se ilustra bastante bien las posibilidades tácticas que tienen las negras en la posición. Así que contra dama de 7, lo que hizo Fischer no fue ganar la calidad con alfil B5, sino que hizo una jugada muchísimo más fuerte, que es simplemente torre 1. O sea, ignoró absolutamente el sacrificio de calidad de las negras. Torre 1 a su vez es muy fuerte desde el punto de vista posicional. ¿Por qué? Porque impide el enroque de las negras. O sea, las negras no pueden enrocar ahora porque seguiría simplemente dama por dama y torre por E7.
Entonces a las negras no le queda más remedio que cambiar. Dama por dama, caballo por A4. Y ahora podemos ver que el caballo desde A4, generalmente un caballo en el costado del tablero es una pieza mala, pero en este caso el caballo puede ir a C5, puede ir a B6, o sea, tiene entradas directas. Así que en esta posición Petrosian jugó alfil E6, lógico, bloqueando la columna E para poder enrocar, a lo que Fischer jugó alfil E3. Alfil E3 muy bien jugado. Fíjense que el alfil domina la casilla D4, domina la casilla C5, domina la casilla B6. Sobre todo considerando que el caballo puede entrar por B6, puede entrar por C5, de acuerdo a las circunstancias. Sigo en roque. Y ahora Fischer hace una jugada muy buena que es alfil C5. Alfil C5 es brillante, una jugada desde el punto de vista posicional espectacular. Fíjense que las negras tienen sus peones en casillas blancas, así que sus casillas negras están débiles. Entonces lo que hace Fischer es eliminar el alfil negro de las negras, que es la pieza que controla las casillas negras, controla la casilla C5, la casilla B6. Así que al eliminarlo, las casillas negras quedan totalmente a merced de las piezas blancas. Siguió torre E8, alfil por alfil, torre por E7 y B4. Otra jugada excelente que tiene como objetivo dominar la casilla C5. Sigo rey F8, tratando de defender la torre de 7, caballo C5. Y fíjense que las negras tienen problemas estructurales en su posición, que son la debilidad del peón A6 y la debilidad del peón D5. O sea, no hay forma de deshacerse de estas debilidades. Con caballo C5 se amenaza directamente, hay una amenaza en una ya de tomar el peón de A6. Así que las negras juegan alfil C8. Ahora viene otra jugada muy buena, sencilla y muy buena, que es F3. Fíjense, con F3 quitamos la casilla E4, la casilla G4 para posibles saltos del caballo. O sea, el caballo ahora de F6 prácticamente no tiene jugadas activas. Y bueno, ya las blancas tienen una posición estratégicamente muy superior. Y en esta posición, Petrosian hace una jugada un poco extraña, que es torre A7. Fíjense, con torre A7 lo que pretende, bueno, es defender su peón de A6 con las dos torres. Ahora queda defendido, que es una debilidad permanente que van a tener las negras. Y bueno, y pretende poder jugar alfil B5, alfil D7, perdón, seguido de alfil B5, para cambiar su alfil malo por el alfil bueno de las negras. Esa es un poco la idea de la jugada, la extraña jugada torre A7. Y bueno, y al mismo tiempo mantiene la mayor cantidad de piezas en el tablero y bueno, y espera tener la oportunidad de que Fischer haga alguna jugada débil que le permita un poco salir de la presión a la que está sometida las negras en este momento. La opción era jugar caballo de 7, a lo que seguiría torre C1. Puede seguir torre 3, por ejemplo, un rey F2 tocando la torre, D4, alfil E4 tocando la torre de A8, caballo por, torre B8 y simplemente A3. Y podemos ver en esta posición que las negras siempre tienen el problema de su peón A6, su peón D4 que también es débil, y bueno, y la columna C totalmente dominada por las piezas blancas también es muy fuerte. Probablemente seguiría un torre C1 en algún momento y tocando el alfil, y las blancas podrían capturar el peón de A6 o bueno, entrar por la columna C y indudablemente las blancas están claramente superiores. Bueno, como dije antes en la partida, Petrosian jugó la torre A7. Fischer hace una jugada muy buena, torre E5, siempre tocando las debilidades. Fíjense el peón A6 está siendo tocado, siempre atacado por las dos piezas blancas, por el caballo, por el alfil. Ahora Fischer coloca presión sobre la otra debilidad, que es el peón de D5. Esto quiere decir que el caballo de F6, ahora no se va a poder mover, no tiene jugadas, o sea, si se mueve se va a perder el peón de D5. O sea, cada vez la posición de las negras va empeorando gradualmente. Alfil D7, bueno, la idea como dije antes, era jugar alfil B5, cambiando alfiles. Y
Probablemente lo que esperaba Petrosian en esta posición era que Fischer jugara A4 para impedir B5, pero Fischer hace una jugada muy muy interesante, que es la jugada caballo por D7. Fíjense, lo que hace Fischer es cambiar su caballo fuerte de C5 por el alfil malo de las negras, lo que teóricamente debería ser, no debería ser favorable a las blancas. Pero la idea de Fischer está cambiando una ventaja por otra. Luego hay que jugar de torre, no queda otra, y esta es la idea de Fischer, torre C1. Fíjense, al eliminarse el alfil de D7, ahora existen amenazas de entrar con la torre a C6. La torre entra a C6 y el peón este prácticamente va a estar cayendo. Siempre que si el peón intenta avanzar, las blancas van a pasar y van a tener un fuerte peón pasado en la columna B. O sea, el A5 es prácticamente inviable siempre para las negras. Y bueno, y existe la amenaza de torre C6. Torre C6 es muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, si en esta posición, bueno, esto sería muy malo, ¿no? Pero si en esta posición se jugara G6, bueno, ya existe el golpe táctico directo, ¿no? Tocamos el caballo y tocamos el peón de A6. Pero incluso con otra jugada vamos a suponer que las negras jugaran a la espera, H6 por ejemplo, igual torre C6 siempre es muy fuerte. Fíjense, con torre C6 amenazamos el peón de A6. Si el peón avanza, sigue B5 y ahora las blancas tienen un peón pasado, un fuerte peón pasado en la casilla B5. Así que habría que defender el peón. Y ahora las piezas negras, las dos torres quedan atadas a la defensa del peón de A6. El caballo de F6 no se puede mover a ningún lado porque cae el peón de D5. Y bueno, las blancas tendrían el plan de llevar el rey hasta la casilla D4 para reforzar al máximo su posición. Y una vez que tengan el rey en la casilla G4, podrían iniciar una avalancha de peones en el flanco del rey, con la idea, bueno, de avanzar su peón hasta G5, de manera que el caballo tenga que mover, y cuando el caballo mueve caería el peón de D5 y prácticamente estarían ganando al final. Ese sería el plan de las blancas a largo plazo. Y realmente obviamente las negras también juegan, pero no se ve cómo podrían hacer las negras para parar este plan, dado que si mueven las piezas hacia el caballo o alguna de las torres, algún peón cae, o el D5 o el peón de A6. Así que esa posición sería clara ventaja para las blancas. Así que contra torre C1, para evitar la entrada de la torre blanca C6, Petrosian juega torre D6. Torre D6, bueno, la tercera línea ahora está controlada, la tercera línea de las negras, pero se descuida la segunda. Ahora sigue, bueno, torre C7. Torre C7, bueno, la amenaza inmediata es doblar las torres en séptima, y bueno, se terminaría la partida. Así que Petrosian juega caballo D7, tocando la torre D5, y simplemente torre 2. G6 y rey F2. Y ahora Fischer intenta mejorar la posición de su rey antes de iniciar cualquier tipo de invasión por la columna C o por la columna E. Sigue H5, las negras prácticamente no tienen jugadas útiles. F4, H4, siguió rey F3, mejorando la posición de su rey, y F5. F5, rey E3. Fíjense, el rey, si las negras no juegan nada, bueno, el rey se va a colocar en D4 y la posición está totalmente dominada por las blancas. Las negras no tienen absolutamente ninguna jugada activa, no pueden mover nada porque caería el peón de D5, el peón de A6 siempre va a estar amenazado. Si las blancas colocan su rey en D4, prácticamente tendrían que doblar las torres en la columna C y seguir con un torre A6 como para ganar la partida. Así que contra el rey E3, Petrosian jugó D4, jaque, rey D2, caballo E6. Caballo E6, siguió torre E7. Fíjense, con torre E7, bueno, las blancas doblaron sus torres en séptima, lo que prácticamente les garantiza la victoria. Siguió caballo D5. Fíjense, con caballo D5 se toca la torre D7 y la torre de C7.
pero el jaque permite a las blancas salvar la calidad. Torre F7 jaque, rey E8, torre B7, torre B7, y en este momento Petrosian jugó caballo por F4. Fíjense que las negras han ganado un peón, pero las blancas tienen sus dos torres en séptimo, lo que es prácticamente decisivo. Y en esta posición siguió alfil C4. Fíjense, la idea de alfil C4 es jugar torre H7 seguido de mate en B8. Ese es el punto. ¿Y cómo hacemos para parar la amenaza? Fíjense, si las negras comieran caballo por G2, puede seguir simplemente torre G7. ¿Y cómo se para el mate en G8? Única sería torre F6, seguiría jaque, torre F8 única y alfil F7. Alfil F7 jaque, la torre está clavada, no se puede tomar. Habría que jugar rey de 8 y seguiría torre por torre, jaque mate. Bueno, y fíjense, luego de alfil C4 no hay forma de parar, ya sea torre H7 o torre G7 seguido de torre G8. No hay absolutamente nada que las negras puedan hacer. Pues si sigue caballo 6, por ejemplo, tampoco sirve. Este caballo 6 tampoco sirve. ¿Por qué? Porque seguiría simplemente jaque, rey mueve y se pierde la pieza. Así que no hay jugadas posibles para las negras luego de alfil C4. Así que en esta posición Petrosian abandonó la partida. No hay jugadas. Bueno, la verdad que es una partida extraordinaria de Fischer, muy al estilo Capablanca, yo diría, porque fíjense que él tiene una posición ventajosa. Esta posición, por ejemplo, una posición ventajosa, claramente ventajosa, y se dedica a cambiar piezas, pero cambiar piezas para incrementar su ventaja. O sea, con cada cambio de pieza, la posición de las negras se va deteriorando cada vez más. Empezando con el alfil C5, por ejemplo, porque debilita todas las casillas negras. Ahora luego alfil por alfil, caballo por B4. O sea, gracias a la simplificación, la casilla C5 ahora que está totalmente a merced de las piezas blancas. Luego en esta otra posición, que creo que es probablemente la jugada más notable de la partida, luego alfil D7, cambia su fuerte caballo de C5 por el débil alfil de D7. Pero ¿qué pasa? Gracias a eso, ahora existen las entradas de torre en la sexta, que fue lo que prácticamente terminan definiendo la partida. Para impedir la entrada de sexta, las negras tuvieron que jugar torre de 6, pero lo que a su vez permite que las torres entren en la séptima. Así que realmente es una partida espectacular. A mí me parece que es muy el estilo de Capablanca en sus mejores tiempos. También otra jugada que es muy fuerte en esta posición, la jugada torre 5 también, porque termina atando totalmente el caballo, la defensa del peón de D5. En fin, una partida realmente sin desperdicios, una obra de arte de la estrategia ajedrecística. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.